rápidamente, el tiempo ha pasado. Y yo les invito a que se ubiquen en pie en un momento. Y ahorita se acerca, si quiere llevar el mercadito, hermano, se acerca allí donde la hermana Esther, que ella los apunta. Y si es ganador, se lo lleva de una vez. Amén. Yo les invito en el nombre de Jesús a la amada iglesia, con todo el respeto, que se ubiquen en pie. Y vamos a leer Gálatas 4, 8 al 9. Amén. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 9. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya todos han encontrado? Dice como título, preocupación de Pablo por los Gálatas. Yo voy a leer una versión, Dios habla hoy, para que ustedes tengan presente allí, hermanos. Me gusta mucho esta versión y he venido tratando mucho a leer y me gusta mucho esta versión para tomar lectura allí, entonces para que tenga presente, amén. Que la letra dice así: antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios inefables, ineficables y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Dice la palabra del Señor, o le dice Pablo a los Gálatas. Amén. ¿Quieren ustedes volver a ser esclavos de ellos? Vamos a elevar unas palabras de oración al Señor Jesucristo en esta mañana, para que el Señor le hable, hermanos. Yo sé que si usted ha venido en esta mañana, ha venido sediento de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a que el Señor nos hable en esta mañana, soberano Dios y Padre eterno. Toda la gloria, Señor, toda la honra, la alabanza, Señor Jesús, es tuya. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar aquí delante de tu santa y divina presencia, amado Señor. Háblanos, Señor, por medio, Señor Jesús, de esta vasija de barro, Señor, que has escogido en esta mañana, Señor. Que seas tú dirigiendo mis labios, Señor Jesús. Que seas tú obrando conforme a tu divina y santa voluntad, Señor, y dándole conforme a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede, iglesia, tomar asiento y vamos a predicar la palabra en el nombre de Jesús. Todo lo que hacéis, dice la Biblia, sea de pensamiento, de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Bien, gloria al Señor Jesús. Como título, el Señor me ha regalado en esta mañana y el tema es conociendo a Dios. Amén. Conociendo a Dios es el tema que el Señor Jesús me ha regalado. Y si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Será que en verdad sí le conocemos? ¿Será que en verdad sí conocemos a Dios? Muchas veces hay un dicho que dice, no es que yo le conozco como la palma de mi mano a alguna persona, a mi hijo, por decir así a mi hija. Yo diría, poniéndome yo como ejemplo, es que yo conozco a mi hija como la palma de mi mano. O yo conozco a mi esposa, a mi esposo como la palma de mi mano. Y en alguna ocasión nos pusieron a dibujar la palma de nuestra mano así rápido y no supimos ni cómo quedaba. Entonces, hermanos, tenemos que tener presentes y saber si en verdad conocemos o no conocemos bien, en este caso a nuestros hijos, esposa o esposo. Amén. Por eso es que el Señor me ha regalado este tema en esta mañana y es conociendo a Dios. ¿Será que en verdad conocemos, iglesia, al Señor? Ya me menguó el amén, ¿se da cuenta? Porque allí es donde tenemos que entrar a ver si es que en verdad nosotros conocemos a Dios. Es verdad, caminamos con Dios, andamos con Dios. Dios hace prodigios, milagros, señales. ¿Cierto que sí? Y nos damos cuenta de todo lo que pasa. Pero viene la pregunta, ¿en verdad conocemos a Dios? ¿Vio? Mengua el amén. Porque quizás no lo conocemos, iglesia o hermanos. Quizás no conocemos bien a Dios como lo debemos de conocer.
Así que vamos a ver algunos personajes de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Las iglesias de Galacia habían sido evangelizadas inicialmente por el apóstol Pablo, y fue hasta después que llegan los judaizantes a perturbar que esos judaizantes conocían a Pablo, a perturbar la iglesia. Estaban en contra de él y trataban de deslegitimarlo como verdadero apóstol y servidor de Dios, hombres que no conocían a Dios. El apóstol Pablo estaba allí en una situación difícil con los hermanos de Gálatas, porque ya ellos habían conocido al Señor Jesucristo, ya había una iglesia establecida, pero venían estos judaizantes y le decían: no, es que Pablo no les está enseñando lo que ustedes deben de conocer. Entonces mantenía la iglesia como para allá y para acá, como dice la Biblia, que como las olas del mar, que van llevadas por doquiera por el viento. Entonces Pablo se le afirma a ellos y le dice: no, es que ustedes lo que están haciendo no lo están haciendo bien, y comienza a explicarles el proceso de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y ya era una iglesia establecida. Muchas veces entran a nuestras casas o nos hablan y llega otra denominación X o Y y comienzan a hablarlo, y usted comienza: ¿será que es verdad? ¿Será que tal cosa? ¿Será que sí es verdad lo que dicen allá? Esos días escuchaba una persona que decía, predicando un púlpito, y decía: no, es que los tienen tontos, pidiéndole dizque un sobrecito para echar una ofrenda. Hermano, no es por la ofrenda, y usted bien lo sabe, es por la bendición que usted va a recibir de parte de Dios. Es que tenemos que aprender a diferenciar lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es la manera, hermano? Ser obedientes, conocer a Dios. ¿Cómo hacemos para nosotros conocer a Dios? Tener intimidad con Él, relacionarnos con Dios. Muchos conocemos a Dios, pero no hemos tratado con Dios. Usted no se ha dado de cuenta de que usted va a una empresa, labora y hace muchas cosas y lleva años, pero usted no conoce a su patrón. ¿No les ha pasado eso? Hermano, ha pasado. Estamos trabajando en una empresa y escuchamos del fulano de tal, pero es nuestro patrón y nos manda quizás un buen sueldo, o porque nos lo ganamos o X, oye, pero usted no le conoce. Y sabe, y usted cuando habla dice: no, es que yo trabajo en X o Y empresa, muy reconocida. Uy, es que ese es uno de los más millonarios de aquí de Colombia. Uy, sí, usted saca pecho por esa persona, pero usted ni lo conoce. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted conoce a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a conocer la iglesia, vamos a conocer a Dios, porque Él es quien nos ha llamado para que le conozcamos en el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios allá en Galata dice: y ustedes que conocieron a Dios. Sí, pero más atrás dice, póngale cuidado, o más bien, escuchen bien, o más bien que Dios los conoce a ustedes, cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces. ¿Cómo es que se quieren volver nuevamente para el mundo? Ya han conocido a Dios, ¿cómo es que se quieren volver nuevamente para allá? A unos dioses que no tienen poder. Y sabemos que nos está hablando de la doctrina no principal, sino anterior. Amén. A los que adorábamos alguna vez una imagen y bueno, andábamos con miles de cosas. ¿Cómo es que nos queremos volver nuevamente para allá si el Señor nos rescató? Gloria al nombre de Jesús. En San Marcos 9:19 dice: Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. A su nombre sea la gloria. Era un joven que estaba endemoniado, y su padre y Jesús había llamado a 3 hombres de los apóstoles para que fueran a cierta montaña, Pedro, Juan y Jacob. El Señor lo llamó a ellos 3 y se fue y se transfiguró allá. Gloria al nombre de Jesús. Aquellos 3 hombres conocían a Dios en ese momento, estaban viviendo experiencias bonitas con Dios. Cuando ellos bajaron, se encontraron que había una disputa con los apóstoles que estaban abajo.
¿sí? Y eran seguidores de Jesús, escuche bien, iglesia, y eran conocedores de Jesús, y ya ellos sabían que Jesús echaba fuera demonios. Pero estaban los apóstoles allí quizás orando o batallando con aquel demonio y no habían sido capaces de echarle fuera. Cuando le dijeron Jesús, se acercó el padre del muchacho y le dice: Jesús, mire, hace tiempo que estoy aquí con estos y no han sido capaces de sacar el demonio de mi hijo. Y Jesús comienza a interrogarle y dice: ¿cuánto tiempo hace que este muchacho tiene ese problema? Dice: desde muy niño. Y comienza a explicarle el tema, lo que hace, cada nada lo echa al agua o al fuego y le quiere matar. Y Jesús, que tiene todo el poder, le llamó y oró por él, y el demonio salió de aquel niño. Fue liberado en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles que andaban con él, o los hombres que andaban con él, se fueron tras de Jesús, y dice que llamándole aparte le dijeron: Señor, ¿y qué pasó que nosotros no fuimos capaces? Gloria al nombre de Jesús. Y andaban con Jesús. Y el Señor le dice: no, es que este género no sale sino ¿con qué? Con ayuno y oración, conociendo a Dios. Es que no es porque usted sea cristiano, es que no es porque usted sea evangélico, el demonio o el enemigo se va a sujetar a usted. No, Señor, no es así. Es si usted ha conocido a Dios. Porque por allá viene a mi mente otro versículo que dice: no, es que yo a Jesús conozco. No dice así. ¿Cuál es ese versículo? Si me ayuda, iglesia. Dice: no, yo es que a Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes no sé quién son. Gloria al nombre de Jesús. Entonces mire que aún el enemigo tiene conocimiento de quién somos nosotros. Dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y si hay alguien que conoce a Dios, ¿quién es? El enemigo. ¿No es así? El enemigo conoce muy bien a Dios y él sabe qué es lo que viene para él, porque él sabe quién es Jesús. Él sí lo conoce 100%. Nosotros como iglesia también le conocemos, pero dudamos. Dudamos a pesar de que andamos con Jesús, a pesar de que estamos con Jesús, a pesar de que venimos toda la semana al culto, a pesar de que predicamos de Jesús, no le conocemos. Gloria al nombre de Jesús. San Juan 14, 7 al 9 dice: si ustedes me conocen, a mí también conocerán al Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo: entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Escuche bien lo que dice Jesús. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pedís que les deje ver al Padre? Gloria al nombre de Jesús. Felipe ya andaba con Jesús, pero no le conocía todavía. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros, ¿cuántos años llevamos en el evangelio? Caminando, diciendo que somos cristianos, que somos evangélicos. ¿Conocemos a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Hemos visto señales, prodigios, milagros. ¿Sabe una cosa, iglesia? Es tanto así que se ha manifestado en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra propia vida, pero no le conocemos bien. Gloria al nombre de Jesús. Las cosas pasan es porque todo está escrito, y si obedecemos, Él nos guiará. A su nombre sea la gloria. San Mateo 26, 69 al 75 dice: Pedro entre tanto estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Cuando Pedro le negó. Y Pedro andaba con Jesús. Y Pedro subió a la transfiguración de Jesús. Él ya le había visto. Él dijo: Señor, hagamos 3 enramadas, una para usted, otra para Elías y otra para Moisés, y quedémonos aquí, hermano. Cuando entramos a la presencia de Dios, usted no se quiere salir. Usted recibe de Dios, y anoche yo sentía que la presencia de Dios estaba aquí. Yo sabía que no se quería ir, y tampoco los que estaban, hermanos, aquí tampoco se querían salir, hermano, porque se siente algo gozoso, algo rico. Usted no quiere salir afuera. Es tanto así, hermanos, que usted se siente la presencia de Dios, y cuando termina esa bendición usted dice:
tengo que volver otra vez afuera. A mí me ha pasado. Yo no quisiera volver otra vez al mundo, a seguir manejando las mismas situaciones. Yo quisiera seguir viviendo esa experiencia con Dios. Muchas veces por falta de tiempo le digo, Señor, dame tiempo para adorarle, para glorificarle, porque yo quiero estar allí con Dios, yo quiero tener intimidad con Dios. Aquellos 3 hombres estaban allá en aquel monte adorando a Dios y se transfiguró Jesús. Y ellos no querían bajar de allí, pero cuando bajaron se encontraron ya con problemas y con dificultades, ¿cierto? Y siguieron con Jesús, pero Pedro más adelante cuando el Señor le dice, Pedro, es que usted me va a negar 3 veces. Pedro, yo, Señor, oiga, si he visto milagros, Señor, si usted ha sanado a mi hija, si me ha dado alimento, Señor, si he hecho eso, si he hecho eso, ¿cómo lo voy a negar yo a ti, Jesús? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces hemos negado a Dios por una dificultad con un hermano? En la universidad negamos a Dios, en el colegio negamos a Dios, en el trabajo negamos a Dios. No se dan cuenta que somos cristianos porque nos igualamos con las demás personas. Una vez me decía alguien, dije, ¿este también va a la iglesia suya? Tu hermano, no tiene nada que ver con lo que hemos visto de las otras personas. Dice que cristiano, dice que cristiana. Mire cómo se iguala con las demás, mire que es, hermano, sí conocemos a Dios. Hay que conocer a Dios, hay que tener intimidad con Dios para podernos bajar. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que si Él se bajó a lo sumo, nosotros ¿quién somos? Y supuestamente conocemos a Dios. En alguna ocasión estaba viendo una película y me llamó mucho la atención, una película cristiana, y me llamó mucho la atención porque vino el Señor por su iglesia. Y entre esos se quedaron muchos hermanos. Y comenzaron y se encontraron. ¿Y qué hubo? ¿Usted qué le pasó? ¿Y usted qué le pasó? No, yo no estaba bien con Dios. No, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo eso. Y la verdad me quedé. El pastor no lo conocía, los hermanos no lo conocían. Yo le estaba haciendo infiel a mi esposa, a mi esposo. Infinidad de cosas. Y se encontraba un poco de cristianos. Cuando iban todos buscando refugio, se encontraron ¿con quién? Con el pastor. ¿Y usted quién es? No, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Y qué hace aquí? No se fue con el Señor. Dijo, ¿sabe una cosa? Se puso a llorar y decía, nunca fui pastor. Siempre hice las cosas por apariencia. Hablaba porque ya tenía el repertorio y lo hablaba, pero no conocía a Dios. No tenía una intimidad con Dios y lloraba diciéndolo. Y todos ellos ya se reunieron y querían hacer culto. Querían adorar a Dios, hermanos, pero ya no era posible adorar a Dios. A mí me dio una enseñanza muy bonito eso, que tenemos que estar preparados, que tenemos que conocer a Dios, iglesia, en el nombre de Jesús. Conocemos a Dios. Es importante, hermano, eso es algo personal en el nombre de Jesús. Usted puede llevar 20, 30 años, un año, no sé cuánto de bautizado, pero le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Nos falta conocer a Dios y yo sé que ese silencio, iglesia, me agrada, ¿sabe por qué? Porque eso quiere decir de que reconocemos que necesitamos más de Dios. Que aquí no tenemos que ser como el publicano o como el fariseo. No, Señor, es que yo sí pago diezmos, doy ofrenda, doy primicias, hago esto y hago lo otro. No, Señor, de eso no se trata de eso. Aquí se trata de estar en paz, de saber que somos salvos en el nombre de Jesús, de saber de que estamos luchando por una salvación, de saber que necesitamos más de Jesús. Pedro le dijo, Señor, yo no lo voy a negar. Pedro lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Gloria al nombre de Jesús. Dice, Pedro entre tanto estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro le negó delante de todos diciendo, no sé de qué estáis hablando. Luego se fue a la puerta donde otra lo vio y le dijo a los demás, ese andaba con él, ese es evangélico, esa es evangélica. Gloria al nombre de Jesús. Dice, de nuevo Pedro lo negó jurando,
escuche bien, jurando, no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces han negado a Dios? Quizás por obtener una ganancia, quizás porque la muchacha o el muchacho usted le llame la atención, porque a ti te da pena muchas veces decir que eres cristiano. Porque a mí me da mucha pena a veces decir que soy cristiano cuando estoy delante de alguien elocuente, de alguien que tiene dinero y decir, no, eso es otro evangélico más. ¿Cuántos prodigios, cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros en todos estos años? Y ya le conocemos y ya sabemos de que Él existe y de que Él vive y que nos respalda. Pero cuando necesitamos presentarnos ante alguien, le negamos. Pero sabe algo, después de que pasa esa elocuencia, esa persona, usted se sienta por allá y tienes que llorar. Señor, ¿yo cómo lo negué? Porque viene a su mente y le dice el Señor, hijo, ¿qué pasó? Esa es una persona que tú puedes salvar hablándole, que yo lo quería salvar, pero tú me negaste. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. A su nombre sea la gloria. Hermano, usted no puede negar que es hija de Dios. ¿Sabes algo? Hermano, usted no puede negar así hayas dejado de tomar, de fumar cigarrillo, de decir malas palabras, pero Dios te llamó y usted es uno de ellos. Así usted le niegue en el nombre de Jesús. Tu apariencia es distinta. Tu apariencia, lo que usted aparenta es distinta porque Dios te lavó con tu sangre preciosa. Tú ya no eres uno de los de ellos. A su nombre sea la gloria. Pero sabe algo, a pesar de que tenemos una apariencia distinta al mundo, negamos a Jesús. Negamos a Jesús con nuestras cosas. A su nombre sea la gloria. Pero se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente, porque Pedro sabía que era Jesús. Porque Pedro le conocía de que le habían dado con él y Jesús ya sabía de que le iba a negar, era necesario que eso pasara. En alguna ocasión me acerqué por allí a un hermano y le saludé, yo muy contento, y me negó el saludo porque habían otras personas allí. Dios le bendiga, hermano, ¿qué más? ¿Cómo está? Y me evadió, me dio tristeza, me dolió el corazón. ¿Sabe por qué? Porque negamos a Jesús delante de las personas. Porque creemos de que esas personas son más porque no hemos conocido a Dios. Joven, hermano, hermana, anciano, anciana, si hemos conocido a Dios verdaderamente. No es solamente predicar, no es solamente cantar, dar buen testimonio, no, hermano, es conocer a Dios. Si usted aprende a conocer a Dios, hermano, créame que lo demás fluye en el nombre de Jesús. En estos días, Portilla, ¿cómo le parece que entraron los 2 muchachos que usted mandó a cierta parte y se robaron tal cosa? A mí me dio risa, Dios sabe que es verdad. Y discúlpame, de pronto pongo como ejemplo al hermano Román. Hay que hacer un trabajo en tal parte, necesito unos eléctricos, necesito que me los mande, listo. Les mandé los muchachos y me dice, al otro día la señora, una arquitecta, y me dice, Portilla, ¿cómo le parece que los 2 muchachos que ustedes mandaron se robaron algo de allá? A mí me dio risa. A su nombre sea la gloria. A mí me dio risa, hermano, porque uno sabe quién es un hijo de Dios. Entonces me dice, y le digo yo y le pregunto, ¿y qué fue lo que pasó? No, se robaron esto, esto y esto. Yo le dije, de una vez llamé a Román, mijo, pasa esto, ¿qué pasó? Dios, no, hay dentro fulano y fulano. Le dije, no, ya, listo, con eso tengo la evidencia de que no fueron ustedes. Obviamente no dudando de ellos, porque uno conoce los hijos de Dios. Hermano, uno conoce los hijos de Dios. Le llamé a esa señora y le dije, vea, es tanto así, señora, que tenga que ir donde tenga que ir, pero yo a esos muchachos meto la mano al fuego por ellos y yo respondo por ellos. Hermano, porque yo sé que son hijos de Dios, porque uno conoce.
Y me dice, después de que yo le dije con esa certeza de que eran hijos de Dios, me dijo, no, Portilla, yo sé quién es usted y su gente. Le dije, necesito que cuando eso pase me haga el favor y me llame y me muestre la evidencia. Y efectivamente al otro día me mandó las fotos, me las compartió. Dios, no, fue fulano y fulano que entraron ahí con los muchachos. A su nombre sea la gloria. Hermano, a su nombre sea la gloria. El enemigo nos quiere poner trampas por donde sea, pero mientras usted se pare firme, en el nombre de Jesús, Dios te va a respaldar. Dele ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Hermanos, los hijos de Elí estaban dentro del templo. Su padre era un sacerdote, pero no conocían a Dios. Y estando allí en el templo, pero no conocían a Dios. En 1 Samuel 2:12 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Eran hombres que estaban dentro del templo, que tenían un padre sacerdote, que quizá les hubiese enseñado muchas cosas, pero ellos no quisieron obedecer. Eran hombres impíos y estaban dentro del templo. Yo le pregunto, ¿ellos conocían a Dios? No conocían a Dios. Y andaban allí y se daban cuenta lo que el pueblo de Israel venía a hacer sus sacrificios allí. Pero ellos no conocían a Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios, iglesia? Hermano, hermana, individualmente usted póngase en su corazón como reto a evaluar, ¿en verdad yo sí conozco a Dios? ¿Has dejado de orar? ¿Ya no quieres nada de Dios? ¿Ya no quieres conocer más a Dios? ¿En verdad conoces a Dios? Éxodo 33:11 dice, Dios habla con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Moisés no se conformó solamente con que Dios le llamara a un servicio. Moisés no solamente se conformó de que era el elegido de Dios. No se conformó solamente con eso. No se conformó solamente porque ya eres bautizado, porque ya eres bautizada. No, ya tengo el cielo ganado, ya me voy a salvar. Él simplemente no se conformó con ser el enviado de Dios, sino que quiso ir más allá y tener intimidad con Dios. Moisés quiso entrar más allá y conocer a Dios. Muchos hermanos, muchos que estaban allí en Israel hubiesen podido tomar la posición de Moisés, pero solamente él tomó la decisión de conocer más a Dios. Israel se dio cuenta de los prodigios que Dios hacía. A su nombre sea la gloria. Les quitó todos los pueblos que le estorbaban para llegar a la tierra prometida. Hizo infinidad de milagros que ya cada uno de nosotros lo conocemos. Les pidió carne, Israel le pidió carne y les mandó carne en el desierto. Les pidió comida, les mandó comida en el desierto. Les pidió agua, agua les mandó en el desierto. Todos los prodigios que Dios hizo con ellos, pero Israel no conocía a Dios. A los suyos vino. Gloria a Dios. ¿Qué dice? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mas a los que le conocieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, coherederos de la gracia de Dios. Dele ese aplauso al Señor, iglesia. A su nombre sea la gloria. Moisés le dijo al Señor, mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dice que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor, dice el Señor, le dice Moisés al Señor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes, dice Moisés.
para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este es tu pueblo. Yo mismo te acompañaré, dice, y te haré descansar, dijo el Señor. Pero Moisés le respondió, escuche bien, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí, no nos muevas de aquí, no permita que yo salga al trabajo si tú no vas conmigo, Señor. Porque si tú no acompañas, nos acompañas, dice, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Nosotros somos distintos, iglesia. Iglesia, nosotros somos distintos a las demás personas, aunque usted no lo crea, es así, porque la presencia de Dios va con nosotros. Así no le hayamos conocido a Dios el 100%, pero la presencia de Dios va con nosotros. Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Venimos muchas veces y hablamos con Dios, pero nunca nos proponemos a meternos en Dios. En alguna ocasión un anciano me dice, llevo 15 años en el Evangelio Portilla y no he podido experimentar qué es estar con Dios, no sé qué es hablar en lenguas, no sé qué es ser lleno del Espíritu Santo y llevo 15 años en la iglesia. ¿Cuántos años llevas tú? ¿Tomaste simplemente el bautismo o yo lo tomé y ya se acabó todo? No, ya soy cristiano y pare de contar. No, Señor. Ojalá tengamos un reto como lo que tuvo Moisés. Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor le contestó, voy a hacer, escuche bien, iglesia, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, o sea, toda mi presencia, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Dice, pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Ninguno había visto el rostro de Jesús o de Dios. A su nombre sea la gloria. Dijo también el Señor, mira aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Gloria al nombre de Jesús. ¿Usted se imagina, hermano, allí usted en su rinconcito de su habitación donde usted esté? Y comenzando, hermano, allí, Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú eres mi Dios, pero necesito ver más de ti, yo necesito conocerte más. ¿Será que Dios se lo puede negar? Hermano, eso Dios nunca lo va a hacer. Nunca te va a negar esa oportunidad de conocerlo de tú a tú. Moisés tuvo esa experiencia de conocer a Dios cara a cara. Dice la Biblia que cuando él bajó donde el pueblo bajaba con su rostro cubierto, porque la gloria de Dios que emanaba a Moisés no aguantaba al pueblo y el pueblo se tuvo que inclinar y no ver a Moisés. A su nombre sea la gloria. Fue un hombre que tuvo experiencias con Dios, fue un hombre que verdaderamente conoció a Dios. Usted es una hija y un hijo de Dios. Usted también tiene potestad y tiene poder. Así como lo tiene el pastor, lo tiene la junta administrativa, lo tiene el hermano de evangelismo, lo tiene las Dorcas, hermano, usted también tiene poder porque usted es un hijo de Dios. No es sino que simplemente, hermano, se acerque y conozca en verdad a Dios. Joven, no te sientas menos que nadie, porque sabe una cosa, Josué que andaba con Moisés nunca lo dejaba solo y él pudo ver la gloria de Dios también. Él pudo estar allí conociendo a Dios cara a cara, porque ahí a él fue que le delegaron luego llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que usted es un joven empoderado en las manos de Dios. Usted es un hombre, un joven poderoso en las manos de Dios, porque usted es distinto, usted es diferente. Usted no vino aquí a la iglesia y se hizo bautizar solamente porque le dijeron, no, es que yo como padre le digo bautícese. No, Señor, usted lo hizo a conciencia de lo que estaba haciendo.
y usted es conocedor de que Dios te va a respaldar en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Daniel fue otro hombre que conoció a Dios. Pero antes de ellos habían 3 hombres que me llamó mucho la atención. Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Babilonia que los habían puesto para gobernar. Y le dijeron a aquel hombre, a aquel rey en ese entonces: Señor, haga una estatua de oro. O eso se lo dijo a Daniel, le dijo a aquellos hombres que cualquiera que adorara a otra imagen que no fuera Dios, que no fuera el Dios que tenía aquel hombre, era echado al horno de fuego. Y esos 3 hombres me llaman mucho la atención porque aquel hombre tenía mucho poder en ese entonces. Y bueno, ya cada uno conocemos la historia. Se acercaron ellos 3 y comenzaron a tocar todos esos instrumentos y solamente ellos 3 quedaron allí parados. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música al inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer? Adorarla, porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido. Y entonces, ¿qué Dios podrá salvarles? Escuche bien lo que dijeron aquellos hombres. No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los 3 jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua que has hecho de oro. Gloria al nombre de Jesús. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Aquellos jóvenes conocían a Dios. Ellos sabían de que Dios, si quería, los podría librar. Por eso le dicen: sepa, oh rey, que no tenemos necesidad de discutir con usted. Si Dios nos salvara o no nos salvara, gloria a Dios, le damos la gloria a Él. Hombres que en verdad conocían a Dios. No importa lo que se le presente en el mundo, no importa lo que el mundo le diga, pero si usted es una hija, un hijo de Dios, parece firme en el nombre de Jesús. No importa lo que le digan en el empleo, en el trabajo, porque si Dios está con usted, ¿quién contra usted en el nombre de Jesús? Aquellos 3 hombres dice que no adoraron aquella imagen y fueron lanzados al horno que ardía 7 veces. Gloria al nombre de Jesús, pero Dios estaba con ellos. Y dice la Biblia que cuando Nabucodonosor los vio allí hay un cuarto y su semejanza es como el Hijo de Dios. Dios, sáquenlos de ahí. Salieron y dice que ni aún sus ropas olían a humo. Hermano, mientras el mundo le quiera hacer daño a usted y usted esté cubierto con la sangre de Cristo, nada ni nadie le podrá tocar en el nombre de Jesús. Nada ni nadie le podrá tocar en el nombre de Jesús. Rápidamente, Daniel no dejó de orar las 3 veces que él propuso en su corazón. Era un hombre íntegro ante la presencia de Dios. Y aquel rey sabía de que Daniel era íntegro, pero los otros gobernantes quisieron meterle zancadilla a Daniel y decirle: no, tenemos que hacer algo porque este hombre es próspero, todas las cosas que él hace fluyen, y nosotros ¿qué? Y tuvieron envidia con Daniel, hasta que hicieron firmar un edicto en el cual cualquiera que adorara a otra imagen o a otro Dios que no fuera Nabucodonosor o el rey Darío, era echado al foso de los leones. Y estuvieron pendientes cada vez que se arrodillaba Daniel. Cuando Daniel se dio cuenta que venía una dificultad grande, no dejó de orar. Él sabía que se había firmado el edicto, y ¿sabe qué hizo? Fue y abrió las ventanas otra vez y se postró y comenzó a adorar a Dios. ¿Cuál es su necesidad?
¿Cuál es su dificultad que has dejado de orar? No tengas temor, porque Dios está contigo en el nombre de Jesús. Dice que abrió las puertas y se arrodilló a orar, y llegaron aquellos hombres y le dijeron: vea, Señor, este hombre está clamando a otro Dios. Cuando él se dio cuenta que era Daniel, hermano, dice que le dolió en su corazón, porque él sabía que Daniel era íntegro. Pero pasado todo eso, lo echaron al foso de los leones, y el rey le dijo: su Dios, a quien usted clama, te podrá librar de los leones. Y dice que esa noche no comió ni durmió, toda la noche la pasó en vela aquel rey, esperando a ver qué había pasado. Y al otro día madrugó rápidamente y: Daniel, al Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Viva, oh rey, para siempre, que mi Dios a quien yo sirvo, al que yo adoro y glorifico, me ha podido librar de las garras de los leones en el nombre de Jesús. Hermano, ese Dios que usted tiene no es cualquier Dios, es el único y sabio Dios. ¿Por qué en verdad no le conocemos? Tenemos buenos empleos, buenos trabajos, nos bendice, pero aún no conocemos a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mi pueblo fracasó por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Y tengo muchos más hombres aquí que en verdad conocieron a Dios, pero así rápidamente. Pablo fue otro hombre que conoció verdaderamente a Dios. Pablo fue otro hombre que definitivamente conoció a Dios. Por allá en 2 de Corintios habla de que, o el texto que dice, de que ya él va a ser pasado a ser decapitado, dice la Biblia. Él ya sabe que le llegó la hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero Pablo conocía a Dios. Pablo fue un hombre que, según los eruditos, él vivía de rodillas clamando al Señor Jesús. Y me llama mucho la atención, porque no hay otro en la Biblia que se asemeje a Cristo. Porque él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y no cualquiera lo puede decir. Pablo conocía a Dios 100%. Y él dice: ya la corona me la dará el Señor, fue justo a mí, porque ya me la gané. Él ya sabía y conocía a Dios. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted sabe que si hoy pasa la eternidad se va con Cristo? El apóstol Pablo estaba seguro y sabía que estaba fijo, que si él se iba o que si fallecía se iba con el Señor. Nosotros tenemos que tener claros, tenemos que saber de que en verdad Dios está con nosotros y que en verdad nosotros conocemos a Dios. Hermano, no es hora, no hay tiempo de ponernos a dejarnos llevar como las olas del mar. Tenemos que saber si conocemos a Dios. Había un niño tan pequeñito de 12 años, el padre fue un hombre de la milicia o del ejército de Roma. Solamente estaba ese niño y su esposa, y aquel hombre era un soldado del ejército romano, pero por ocasiones o por circunstancias falleció su papá y su mamá le fue revelado el evangelio. En la época romana, en aquel tiempo cuando ponían que metían a los cristianos al Coliseo romano, y aquel niño su madre conoció a Dios y se metieron debajo de las catacumbas, debajo de la ciudad de Roma, de donde vivían los cristianos, para poder adorar a Dios. Y aquel niño era heredero de uno de los hombres muy reconocidos en Roma. Cuando por circunstancias de toda la situación lo cogieron al preso y le llevaron ante el concilio y lo pusieron delante de 5 jueces. Niño, ¿y usted qué hace? ¿Usted qué le pasa que usted está adorando a ese tal Jesús? Dios, no, es que yo adoro porque Él me dio la vida. Ya conocía a Dios porque su madre le había enseñado. Cuando su madre se dio cuenta que habían cogido a su niño preso, cayó como muerta al piso y a los 3 días murió. Le llevaron la noticia a aquel niño y se llamaba Polio aquel niño. Mi hijo, su madre ha muerto.
Cuando le dijeron eso, él más se arraigó a Jesús. Él más se aferró a Jesús. Y le decían, vea mijo, usted es heredero de muchas cosas, de muchas fortunas. Todas esas cosas se las vamos a devolver si usted niega a Jesús. Dijo, ¿yo cómo voy a negar a quien me dio la vida? ¿Yo cómo voy a negar a mi Dios? Un niño de tan solo 12 años. ¿Yo cómo voy a negar a mi Cristo? Si Él entregó su vida por mí. Así me maten 100 veces, dijo. Y ellos se enojaron todos. Niño, ¿pero qué te pasa? Le vamos a entregar todas las cosas. Todo lo que era su padre, solamente diga que no quieres seguir a Jesús y te lo entregamos todo. Dios no importa, señores. Hoy mismo me encontraré con mi madre y con mi Jesús en el cielo, si ustedes me van a matar. Así me maten 100 veces, pero yo no voy a negar a mi Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, Señor. ¿Por qué estás negando a Dios? ¿Has negado a Dios? Acéptelo en su corazón. Has dejado a Dios muchas veces a un lado, ¿sabes? Y el Dios nunca te ha dejado solo. Te has ido quizás para el mundo, así estés acá, pero estás en el mundo. Te dirá, pero ¿cómo me vas a ir eso por ti y así? Muchas veces venimos a la iglesia por cumplir. Tenemos un cargo, una administración, alguna cosa, a veces venimos por cumplir, pero nuestra mente está en otro lado. Pero a aquel niño no importó que le dijeran lo vamos a matar, no importa, hoy me encontraré con mi Jesús. Dice la Biblia dice la historia que soltaron aquí al niño y lo metieron allá y soltaron 2 leones. 3 días que no llevaban sin comer ellos. Y él lo único que hizo fue postrarse y adorar a Dios. Comenzó a darle la gloria a Dios. Porque él conocía a Dios. Porque él había conocido a Dios. Hermano, para conocer a Dios no necesitamos ir a cualquier parte, solamente aquí en su corazón, en su casa, allí solito, adore a Dios. Darle la gloria a Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús, mi invitación o la invitación de Dios, conozcamos a Dios, iglesia. Conozcamos a Dios porque es el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia o situación. ¿Sabe algo? No hay cosa más hermosa, más linda que conocer a Dios. Todos los que hemos tenido la experiencia de tener una intimidad con Dios, es lo más hermoso que puede experimentar el hombre. Pero no perdamos esa oportunidad, iglesia, de conocer a Dios. Que usted pueda dar testimonio de que es un hijo de Dios. El apóstol Pablo lo decía, y el Señor mismo, ¿sabe algo? Mire lo que dijo el Señor para terminar. San Juan 17, 9, 11. El Señor Jesucristo sí nos conoce muy bien. Escuche bien, iglesia. El Señor Jesucristo sí nos conoce muy bien. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, dice el Señor. Y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, dice, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, en el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Gloria al nombre de Jesús. Esta es la palabra que el Señor Jesús les ha mandado en esta mañana, iglesia, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga. Yeah.